si ustedes entraban a un salón de clases, los salones estaban completamente pintados. Viva la lucha armada, viva el presidente Gonzalo, viva el maoísmo. Claro, le llamaban presidente Gonzalo. Exacto. Entonces, y nadie decía, yo soy sendero, finalmente todavía. Que si tú no eres partidario o no piensas igual que yo en esta ideología en ese tiempo, no ingresabas a comer al comedor. El caso de Sendero siempre ha sido, si no estás conmigo, estás en contra mía. Claro. No había horas, no había días, podíamos desaparecer de nuestras casas una semana. Muchos de nosotros, Sendero nos había logrado identificar, algunos les hicieron reglajes, entre ellos a mi persona. Nosotros en la... Este capítulo llega gracias a Studio Ultimate. ¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a una nueva edición de Chismes San Marcos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Eric? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Buenas noches, buenas tardes, buenos días. A la hora que nos vean, estoy muy feliz, Carlito, porque hoy tenemos un tema que creo que nunca se ha tocado en ningún podcast. Sí, y es un tema que venimos conversando desde hace tiempo y creo que a ambos nos emociona poder conversar sobre esto en particular, ya que involucra a todos los sanmarquinos de una u otra forma. Exactamente. Para eso, el día de hoy nos acompaña el señor Sócrates. Él es de la carrera de Derecho y ingresó a San Marcos en 1980. ¿Cómo está el día de hoy, señor Sócrates? ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Sí, agradecido por la invitación y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Una de las razones por las cuales lo hemos invitado es porque queremos conocer un poco cómo fue estudiar en San Marcos durante la época del terrorismo. Que nosotros sabemos que es algo que es bastante real, ocurrió en la universidad. Muchos de los sanmarquinos que hemos estudiado, yo por ejemplo soy base 16, ingresé en 2016 a San Marcos, ¿tú eres base? Yo soy 2013. Hemos escuchado sobre lo que fue, hemos leído sobre lo que fue, pero escuchar directamente de una persona que lo vivió creo que puede ser muy rico para nosotros. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo podría describir a grandes rasgos? Bueno, sí, pues es verdad. El año 80, yo luego de terminar la secundaria, yo soy natural del Cusco, vengo en busca de mejores destinos, posibilidades, oportunidades. Y llego a postular a San Marcos y con suerte y tal vez con la preparación que tuve a nivel de secundaria logré ingresar a la primera. ¡Felicitaciones! Entonces, y a pesar de que, bueno, como ahora me imagino, postular a San Marcos e ingresar siempre ha sido complicado. Y básicamente por la cantidad de postulantes que había, ¿no? Yo recuerdo que por lo menos en la oportunidad donde yo me presenté y logré ingresar, debían de haber por lo menos 50,000 postulantes. ¡Wow! Pocas vacantes. Creo que es el doble de lo que ahora, de lo que es ahora. Son 23,000, 25,000 aproximadamente. En todo caso, ese es más o menos las proporciones. Quién sabe más, quién sabe menos, porque finalmente es un aproximado. Pero era complicado como hasta ahora, ¿no? Y los niveles de competencia entre los postulantes eran altos. Y así que las diferencias para ingresar eran pues por décimas y centésimas. ¡Wow! Y consulta, señor Sócrates, la modalidad de postulación, ¿cómo era en ese entonces? Porque siempre escuchaba que era entrevista, escrita. Por lo menos el año en que yo postulé era un examen escrito. Que, si mal no recuerdo, constaba de más o menos 100 preguntas, y venían preguntas de conocimiento y adicionalmente también había lo que no sé si hasta ahora se dé, pero razonamiento matemático y razonamiento verbal, ¿no? Claro. De eso sí, estaba compuesto el examen. Y luego todavía, yo no sé, creo que ahora, bueno, uno accede a las redes y puede saber si ingresó o no, pero en esa época nos íbamos a las paredes donde se pegaban los resultados y había que ir mirando quiénes habían ingresado y quiénes no habían ingresado, ¿no? ¡Wow! Yo he escuchado de eso en las academias. Nuestros profesores nos contaban, ¿no? Cómo era la experiencia y algunos lo recuerdan con más cariño que entrar simplemente a una laptop virtual, ¿no? Lo que sucede era estar pendiente de la situación, vivir esos espacios de ansiedad, de saber si se ingresó o no se ingresó. Y ir personalmente a la sede, a San Marcos, y poder, entre tanta gente, a los empujones, ir viendo si uno ingresó, ¿no? Y bueno, para muchos frustrante porque no ingresaron, y para muchos, como el caso mío, fue una gran alegría, ¿no? Y no solamente para mí, porque
realmente ingresar a San Marcos como por la cantidad de postulantes, por el tipo de examen, era complicado. Pues era motivo de orgullo para la familia, ¿no? A ingresarse a San Marcos, y San Marcos siempre ha tenido su nivel y el prestigio que seguro hasta ahora lo tiene. Y consulta, y cuando usted llega a ver esa pegado en la pared el tema de los postulantes, ¿sus padres quisieron acompañarlo? Porque imagino que también la emoción de los padres es querer ir también a ver el panel este. Lo que pasa es que, como les dije anteriormente, yo soy del Cusco, y entonces mis padres estaban en el Cusco, así que estaba viviendo en la casa de una hermana, y mi hermana de alguna manera tenía sus propias actividades, así que casi la alegría la viví solo, y también el festejo lo viví solo, ¿no? Bueno, y al comentarle y hacerle conocimiento a mi familia, a mi hermana sobre todo, pues un motivo de mucha alegría para ella, ¿no? ¿Y siempre las fiestas de bienvenida de cachimbos son como son actualmente? O sea, que corte cabello, te tiran agua, ¿o cómo era en ese entonces? En esa época, el corte de cabello se lo hacían los amigos de barrio, básicamente, no en la universidad. Entonces uno ingresaba y la familia, los amigos de barrio, qué sé yo, y cada uno con su propia realidad. De pronto terminabas con el cabello, pues con 2 o 3, 4 tijeretazos, y tenías que pelártela todo porque quedaban unos huecos, ¿no? Esa era una forma de, bueno, también un poco de manifestación, como te digo, de la alegría, de la satisfacción de haber ingresado y de orgullo, todo pelado, estoy en la universidad, ¿no? Cuando usted ingresa a San Marcos, ¿ya existían rumores sobre los movimientos que estaban surgiendo al interior del país, o todavía no? ¿San Marcos todavía no estaba politizada? En el momento en que yo postulo, por lo menos la información que me llega a mí no es sobre el tema de cómo se vivía la situación al interior de San Marcos, no. Ya la situación se fue dando a partir de que uno empieza a asistir a clases, y ahí empezó un poco, y uno se va dando cuenta del nivel de trabajo político que estaba realizando Sendero, sobre todo Sendero en San Marcos. Acuérdense que el inicio de la lucha armada para Sendero fue a partir de una incursión y la rotura de las ánforas en Ayacucho. En Ayacucho. Ahí es el inicio de la lucha armada, creo que eso se produce en mayo, pero el trabajo político que estuvo haciendo Sendero en las universidades y hasta en los colegios ya data de años antes. Claro. Yo recuerdo que yo estudié el primer año de secundaria en Ayacucho. Wow, okay. Con un hermano por ahí, y estudié en la Gran Unidad Mariscal Cáceres, un colegio nacional, de esas grandes unidades que se construyeron en esa época y que estaban ahí implementándose, y bueno. Y me acuerdo muy bien que estando yo en primer año de secundaria, había estudiantes de la San Cristóbal de Huamanga, la universidad. La única universidad en ese tiempo. Sí, y que venían a los colegios, captaban a los chicos de mi edad, estamos hablando de chicos de 14 años, 12 años, 13 años, etc. Y nos llevaban porque en algún momento yo también asistí, nos llevaban a un lugar donde discurría un río, y era la Alameda. Hay un lugar muy conocido en Ayacucho, seguro que todos los ayacuchanos saben. Y ahí nos hacían practicar deporte en general. Como educación física, algo así. Sí, vóley, fútbol, o sea, un tema lúdico, pero después se trasladaba a escuela popular, ¿no? Entonces, y la escuela, un tema de adoctrinamiento, y desde ahí han ido trabajando con los chicos, preparando ya la guerra que tenían planeada y que se da inicio del año 80, ¿no? Es decir, esos muchachos que tal vez han sido de mi promoción, porque yo estudié solamente un año y luego me fui a Cusco nuevamente, me imagino que después de 4 años, para el año 80, el inicio de la lucha armada Sendero Luminoso, pues ya eran muchachos mucho más de 18, 19, 20 años. Ya con un pensamiento ya definido. Claro, ya más o menos, ya debidamente adoctrinados, y que después pues se produjo el derramamiento de sangre que ustedes y todos conocemos respecto al accionar terrorista de Sendero Luminoso. Y usted siente, o sea, cuando usted estuvo dentro ya de la carrera estudiando, ¿ya había manifestación dentro de la universidad? Sí, claro que sí. ¿Cómo se reflejaba? Yo ingresé a la carrera de administración de empresas. Estuve estudiando administración de empresas. Y durante todo ese año y en diferentes oportunidades, si ustedes entraban a un salón de clases, los salones estaban completamente pintados. Viva la lucha armada, viva el presidente Gonzalo, viva el maoísmo. Claro, le llamaban presidente Gonzalo. Exacto. Entonces, hacían
periódicas bajadas de muchachos, estudiantes encapuchados, y entraban a las aulas y hacían proselitismo político. Y daban vivas a la lucha armada y te obligaban, porque si no estabas pues en riesgo de que pudieran matarte o causarte algún daño. Entonces, la situación política era tan complicada y la situación educativa también tan complicada, que yo recuerdo mucho que en ese año, el 80, normalmente debía de avanzarse 2 ciclos, ¿no es cierto? Claro. Un año. Y con las justas terminamos un semestre, un ciclo. Y entonces eso era frustrante para alguien como yo, que quería estudiar y quería avanzar lo más que se pueda, porque finalmente el tiempo es dinero. Eso es cierto. Claro. Entonces fue frustrante. Pero fue una experiencia también un poco, muchas veces nos infundían el miedo, éramos muchachos, estamos hablando de 18, 19, 20 años, y fue un tiempo complicado, ¿no? San Marcos ha tenido un tiempo muy complicado con la presencia de Sendero y en algún momento del MRTA también. Y consulta, durante el tiempo que usted pudo estudiar en San Marcos, me imagino que había estudiantes que estaban en contra también de este tipo de actos, quizás. Lo que pasa es que, como en todo lugar, hay corrientes ideológicas, ¿no? Claro. Había una presencia del APRA, muy pequeña, y algunos otros grupos, pero San Marcos siempre se ha caracterizado por ser una universidad pues, contestataria y de siempre una direccionalidad casi, si se quiere, de izquierda. Yo no sé cómo esté ahora, claro, hace mucho tiempo, no sé cómo esté, porque el gran reto que tiene el Estado y los partidos políticos respecto a Sendero y al MRTA es que ha habido una derrota en el campo militar hacia Sendero y al MRTA. Se ha capturado a sus líderes como Abimael Guzmán y Víctor Pola Campos. Claro. Y a otros líderes, ¿no? Peter Cárdenas Schultz, no sé, estábamos toda la plana dirigencial de Sendero Luminoso, etcétera, encabezado por Abimael. Pero eso ha tenido, eso se produjo una derrota militar. Y lo que necesita la sociedad, si necesitamos, es que a Sendero y al MRTA y a los grupos extremistas se les combata ideológicamente. ¿Y dónde se realiza ese combate ideológico? Es a partir de la presencia de los partidos, claro, y que hagan trabajo político y hagan entender a los muchachos que el mejor espacio donde nos podemos desarrollar es un Estado democrático, ¿no? Donde se respeten las libertades, claro, y no un espacio como siempre ha impulsado Sendero y el MRTA, y que finalmente con estos espacios, estos temas políticos, podemos ver tan fácilmente cómo ha fracasado ese tipo de la izquierda en general en países como Venezuela, Bolivia y estamos hablando de Cuba y de otros, claro, países. Entonces, pero mientras los partidos políticos no se coman ese pleito de combatirlos ideológicamente, tal vez va a haber algunos remanentes como hasta ahora los hay, ¿no? Claro. Es el gran reto que tienen los partidos políticos y la sociedad en general para terminar de derrotar a estos remanentes terroristas, ¿no? Claro, y ellos se aprovechan en ese tiempo de toda esta necesidad que había mucha pobreza. Sobre todo Ayacucho me parece que en ese tiempo era el país, el departamento más pobre de todo el Perú, con un índice de pobreza más alto. Entre los departamentos más pobres, claro, ¿no? Huancavelica, Ayacucho. Que siempre y efectivamente, pues había temas que realmente eran reales. El tema de la mala distribución de la riqueza, el tema de la pobreza, el tema de que el Estado no estaba presente, correcto, en esos lugares. Y se aprovechan de eso. Y entonces, ante la necesidad y ante la frustración de la misma gente de no tener un Estado cercano, claro, porque el Estado tiene que traducirse en acciones, en colegios, en educación, que se traduce en colegios, en salud, con postas, atención, etc. Claro. Y cuando mucha gente se muere porque pues, falta de atención en los espacios primarios, ¿no? Entonces, la gente tenía muchas dificultades, el Estado no estaba presente y estos terroristas aprovecharon esa circunstancia para poder captar base que después les sirve como carne de cañón en el conflicto que enfrentó al Estado, a la sociedad con Sendero Luminoso y el MRTA. En San Marcos, usted nos comentó que hubo ese tiempo
en el que un ciclo era prácticamente todo lo que se estudiaba al año. Por lo menos mi experiencia. Claro. El tema es... Estos retrasos, ¿por qué se daban? Porque no cortaban las clases. O sea, ¿cómo era esta experiencia? Sí, lo que pasa es que a partir de la situación que se iba viviendo, la situación era media caótica y no funcionaban las cosas. Entonces, no se desarrollaban las clases porque los profesores eran amenazados, los profesores no podían desarrollar sus labores. Algunos tal vez identificados ideológicamente podrían permitir, pero algunos que se oponían eran amenazados. Entre los alumnos, no todos estaban a favor o estaban con una predisposición a esos espacios ideológicos. Claro. Y también había gente que pensaba distinto, pero la fuerza que se mostraba en esa época hacía que el terror sea evidente, las clases no se desarrollaran adecuadamente, la currícula no se desarrollara adecuadamente, y eso se traduce en atrasos y no se pudiera avanzar como se quería en todo caso, ¿no? Y consulta, ¿usted tuvo compañeros muy cercanos que quizás sí decidieron por irse con este grupo, que apoyaban este grupo, que intentaron usted de repente jalarlo también para que pueda creer como ellos? El trabajo que hacía Sendero era un trabajo político, ¿no? Entonces, como yo les cuento la experiencia de Ayacucho, era ese tipo. Entonces, ahí pues hay escuelas populares a quienes pudieran estar identificados con sus ideologías. Y yo no recuerdo si alguno, porque también un poco, por el poco tiempo, porque finalmente yo estuve solo un año, todo el año 80, por el poco tiempo tampoco no hice grandes amigos, excepto uno. Me acuerdo que andábamos de arriba para abajo con él, desde el momento en que ingresamos. Pero después, tal vez también estos espacios de pertenencia o no, de participar en ese tipo de situaciones dentro de Sendero, pues era un poco camuflado, era pues un poco soterráneo, no, nadie decía yo soy Sendero finalmente, todavía, porque tenía su reparo, ¿no? Por la realidad que se vivía en San Marcos en esta época del Sendero Luminoso, entonces usted decide dar un paso al costado de San Marcos, por lo que me está contando ahorita. Bueno, yo recuerdo una conversación con un hermano y justo le manifesté mi frustración por esta situación, ¿no? Y decía, sabes, quiero avanzar, pero no puedo, y esta situación. Y él en algún momento, conversamos sobre la situación, y ahí se dio circunstancialmente un tema de la posibilidad de postular a lo que era la Policía de Investigaciones del Perú, ¿no? Ustedes no sé si tengan conocimiento, pero bueno, la Policía de Investigaciones del Perú, que era los famosos detectives del pasado. Entonces, asumí la posibilidad de postular y me empecé a preparar, y en el examen de admisión del año 81 logro ingresar a la Escuela de Oficiales de la Policía de Investigación del Perú. Okay. Y me interno en marzo del 81 y me recibo de alférez diciembre del 84. No debe haber sido el único que toma esta decisión de dejar San Marcos por esta realidad que se vivía. Yo me imagino, ¿no? O sea, las circunstancias son distintas, ¿no? Cada persona es un mundo y sus circunstancias, ¿no? Yo te cuento mi experiencia, no sé cuántos, pero me imagino que tan igual que yo, en algún momento han debido de sentirse frustrados por esta situación que se vivía en San Marcos, ¿no? Nuevamente, recuerden, y estoy seguro, ustedes son sanmarquinos y orgullosos de ser sanmarquinos. Yo también me sentí orgulloso de pertenecer a una universidad como San Marcos. Lamentablemente, en esa época, y por estos temas de esta de injerencia y de ese trabajo que realizaron estos grupos subversivos, es que San Marcos fue degradándose inclusive, yo me atrevería a decir, ¿no? Porque creo que fue un espacio muy, muy complicado. Acuérdense que en determinado tiempo creo que el gobierno hace que se tomen las universidades, entre la Fuerza Armada a San Marcos, a la Cantuta, etcétera, ¿no? Porque la situación de violencia que se vivía era complicada, ¿no? Y antes de comenzar eso, usted me comentaba también que había problemas con el comedor, con el tema de dar las raciones también. ¿Cómo era ese? Uno de los espacios que manejaba Sendero era la parte del comedor. Y ahí tenían todo un tema de trabajo.
Claro, Bueno, ellos definían qué se hacía, qué no, con quién era, conversaban. era el manejo que tenían Claro. ellos, ¿no? Entonces, y mucha gente, acuérdense que el comedor siempre ha sido un espacio de ayuda para el que Sí. menos tiene. Entonces, esa gente que tenía menos y que venía con una serie, con una carga que estamos hablando, de sentir que el Estado no estaba presente en esos lugares porque había gente que venía de provincias como yo. Sí. Y gente de Lima que no tenía muchos recursos, pero que estaban dentro de los conos, etcétera. Gente, porque finalmente los que tenían algunos recursos económicos postulaban a la católica o a alguna universidad particular, pero los que no teníamos o los que veníamos nosotros no hemos nacido pues en cuna de oro, ¿no? Entonces teníamos que ver cómo podíamos crecer, cómo podíamos llegar a ser profesionales, pero donde nos permitían esos espacios que eran las universidades nacionales, ¿no? Entonces, esa situación era aprovechada por estos grupos y captar gente y hacer trabajo político y jalarlo para sus filas a esa gente que no tenía pues dónde comer. Puedo equivocarme, pero entonces puede haber sido como una situación de si tú no eres partidario o no piensas igual que yo en esta ideología en ese tiempo, no ingresabas a comer al comedor. Mira, siempre ha sido, el caso de Sendero siempre ha sido, si no estás conmigo, estás en contra mía. Claro. Oh, claro. Ya, entonces se ve muy entonces complicado. podías entender de que, y eso se traduce en una serie de situaciones, ¿no? Que está de más decir, pero ese era el espacio en que se manejaba la cosa. Deja de tomar tu agua en esas botellas todas feas y empieza a tomar en tu botella oficial de Chisme San Marcos. Siente que... ¿Cómo era la perspectiva de los alumnos, de los profesores, de los trabajadores durante este tiempo de Sendero en San Marcos? ¿Había una sensación de miedo constante? Sí. Nuevamente, uno no sabía en qué momento podía ingresar al salón. Y uno no sabía... A ver, yo te hago un paralelo. Estás almorzando ahora en cualquier restaurante. Entran un par de delincuentes, claro, asaltan y a veces... aún pese a que tú no opones resistencia, claro, haces que te roben, hay algún insano que termina metiéndote un balazo. Entonces, claro, de la misma manera, en esos espacios, cuando tú estabas en el salón y a veces tomaban el salón y venían a hacer sus arengas, uno no sabía qué iba a pasar. Wow. Entonces había un espacio de miedo, de temor. Ahora, cada trabajador que no comulgaba con sus ideas, cada profesor, pues era motivo de... Claro. Y una consulta, ¿cómo era el sentir de sus padres cuando usted, me imagino, les contaba, no, papá, mira, han entrado a mi salón, no me dejan estudiar, no tengo muchas clases, tengo un poco de miedo quizás de que me vayan a, no sé si se desaparecer la palabra, pero le decían, hijo, regresa o piensa mejor en otra opción? ¿Cómo era el tema con sus papás? Conversando con mis padres, siempre un tema de sazón para ellos, ¿no? Primero, muchas expectativas y mucha esperanza en tener un hijo que podía ser profesional, ¿no? Y la otra es que de frustración porque no se avanzaba, pero básicamente cuando yo decido retirarme de San Marcos para postular a la Policía de Investigaciones ha sido una decisión personal y una conversación con un hermano respecto a qué es lo que esperaba, qué es lo que quería y cómo más o menos podría encaminar, ¿no? Estamos hablando de temas bastante densos y quiera o no, nosotros tenemos también una relación, bueno, podemos decirlo, amor-odio con San Marcos, ¿no? Porque sabemos que hay muchas cosas que se pueden mejorar, pero San Marcos también es un lugar muy bonito. Claro, ¿cuál es el recuerdo más bonito que usted tiene en San Marcos? De San Marcos te podría decir, el amigo que hice, que no fue mucho tiempo, pero a veces a nosotros, los que venimos de provincia, creo que nos falta un poco de habilidades blandas. Nuestra capacidad, o cuando venimos de un medio, de desarrollarnos o de interrelacionarnos con las personas. Así que no somos a veces mucho de hacer muchos amigos y de pronto esa circunstancia hizo que yo tenga mucha empatía con un muchacho. Y me acuerdo muy bien que yo venía de Cusco y él era del Callao. Entonces,
Me acuerdo que él hablaba en jerga y yo no lo entendía. ¿Se acuerda más o menos de alguna Ajá, ¿qué jerga? jerga usaban en ese entonces? Era complicado, pero me hablaba muy rápido porque Ya. los provincianos hay una tendencia a hablar un poco más lento, más pausado, qué sé yo. Y él hablaba muy rápido y hablaba en jerga y yo le tenía que decir, a ver, dime y repíteme. Y entonces Claro. él se burlaba, se reía, pero nos hicimos grandes amigos y luego perdimos contacto. Después yo terminé, como le digo, postulando a la Policía de Investigaciones y después perdimos contacto. No sé qué sea él. Pero qué bonito, ¿no? Los amigos a veces Sí, son las cosas más bonitas en San Marcos. En mi caso también creo que las amistades que he hecho en San Marcos son de los recuerdos más bonitos que tengo. E incluso es el hecho de salir a veces a las 10, teníamos clases hasta las 10, 11 de la noche, e irnos caminando por toda la ciudad universitaria, porque caminábamos desde la puerta 7 hasta la 1, si era posible, solo por ese espacio de plática Claro, dentro de la universidad. Sí. Y consulta, me imagino que fuera de todo el problema que había dentro de San Marcos, había momento para hacer alguna actividad diferente, porque en mis tiempos, o bueno, ya hace mucho tiempo, me imagino existían las verbenas. Ah, ¿verdad? El tema del almuerzo especial, que es una época como son eventos así especiales durante el año. ¿Usted pudo vivir esto? ¿Había en ese Lo que entonces pasa algo? es nuevamente, Ujú. cualquier actividad que se realizara dentro de San Marcos, siempre había el espacio de que sea utilizado para lo que estamos Para hablando. captar Claro. gente. Entonces, era complicado asistir en todo caso a esas actividades culturales, porque Claro. todas esas actividades eran espacios que eran utilizados para Claro. sus objetivos. Entonces, uno que no comulgaba con esas ideas, lo que tenía que hacer evitarlas, asistir. No ir. Entonces, San Marcos termina siendo un espacio netamente de ir a clases, de estudiar y después retirarte, porque después siempre había algún nivel de riesgo de cualquier naturaleza. Por lo menos eso es lo que me tocó vivir a mí. Claro. Y Dale, dale. Y consulta, hace unos meses vino un compañero, también sanmarquino, comentaba que justo él ingresó en el año 2010, creo por ahí, que estaba como que cercado por ¿cómo se dice? Containers, creo que Claro, se llama. ajá. En ese tiempo estaba igualito cercado o era libre, porque también se comentaba que era así, totalmente libre. No. Ingresar a San Marcos estaba por lo menos, había los Una cercos, reja. Ajá. No, tal vez no sé, los controles para ingresar no eran tan estrictos como ahora, y no sé si sea así, entiendo, o creo, o tal vez pienso que sea así, porque yo recuerdo que en el tiempo en que yo me preparaba para poder postular, como digo, a la escuela de oficiales, yo vivía por San Miguel, por el cruce de Fawcett con Venezuela, en Virú. Y lo que hacía era, salía corriendo desde ahí por toda la Venezuela, pasaba por el hospital, el hospital naval, el liceo naval, etc. Y entraba por la puerta que está cercana ahí, pero no había ningún control. Y me iba al estadio, ahí daba unas vueltas y luego... ¿Se podía entrar al estadio así nomás? Sí. ¡Qué maravilla! Oye, Oye, qué ya chévere, no se está puede, todo está cercado, cerrado. sí, pero... Evidentemente Pero es mejor que haya control. Claro, que haya control. Ajá. el estadio en esa época pues no estaba tan bonito como me ¿Verdad? imagino usted ahora. Claro, ¿no? O es verdad, es verdad. La cancha era de tierra, etcétera, no estaba, pero sí era el estadio más grande que teníamos, ¿no? Menciona bastante esta comparativa, ¿no? De no sé cómo estar ahorita. ¿Se ha animado a regresar a San Marcos? Te comento que desde el año 80 yo no he vuelto a San Marcos. Por fuera sí, tal vez he ido el año pasado, creo que o el anteaño se produjo una elección en el Colegio de Abogados que se hizo en San Marcos. Entré por la puerta 3, creo, emití mi voto en el tercer piso y salí. Sí, pero entrado. sí, pero más allá de eso, no, o sea, no he ido a visitar San Marcos, no se ha dado la oportunidad. ¿Y cuál es el sentimiento que usted tuvo cuando volvió a ingresar a su casa, no? O sea, porque debe ser bonita, no sé, algo Como debe te sentir. digo, San Marcos siempre ha sido para mí una de las experiencias más bonitas y satisfactorias. O sea, yo muchas veces en conversaciones con los amigos digo, yo soy sanmarquino. Yo ingresé a San Marcos, Claro. exacto, ¿no? Porque siempre ven que, y hasta ahora se ve que es complicado ingresar a San Marcos, ¿no? La competencia es alta y chicos bien preparados y que están en academias y se van preparando cada vez mucho más. La competencia es mucho más fuerte y necesitas mejores posibilidades de estar preparado y capacitado, y eso se da. Lamentablemente, las exigencias educativas a nivel secundario no son de las mejores, y a veces terminamos porque, bueno, pues
Marcos, porque ahí tenemos que terminar, pero no estamos capacitados, no estamos preparados para competencias con otras personas, como se da en San Marcos, ¿no? Y ahí que postulen 10.000, 20.000 para unos 500 vacantes, 400 vacantes. Sí, Necesitas estar capacitado y es por eso me imagino el auge también de las academias, ¿no? Ante la necesidad de gente que necesita o quiere ser capacitada para lograr el objetivo fundamental que es ingresar y sentirse orgulloso de estar en San Marcos. Actualmente se ve mucho el tema de la venta de vacantes con el grupo llamado Los Tigres, que son suplantadores de postulantes, que venden vacantes, que ofrecen 10.000 soles, 20.000 soles. ¿En sus tiempos usted escuchaba también ese tema o eso es algo...? No, yo creo que ahora con el avance de la tecnología Claro. hace que se den ese tipo de... Pero también, o sea, si bien es cierto, no tengo la información, pero creo que siempre ese espacio cuando... Es como el tema del mercado, ¿no? Ante la oferta y la demanda, sí, siempre claro. se da un tipo de situaciones de esa naturaleza, que no lo he conocido, pero eso no significa que no se haya dado. Claro. Por desconocimiento, creo que podría haber hecho una investigación un poquito más profunda, pero recuerdo alguna vez haber escuchado a alguien mencionarme que en la Facultad de Derecho había una estatua en San Marcos hace muchísimo tiempo. Me parece que era una estatua del Che. Del Che. Sí es, usted lo logró ver. Sí, yo lo logré ver. Creo que esa estatua, con la incursión de los militares, me parece que la tiran abajo. Sí. Pero sí recuerdo, a pesar de que nuevamente yo estudié en administración, claro. pero en la puerta principal de ingreso a la Facultad de Derecho sí había una estatua de cosas. ¿Cuál fue su reacción al verla? ¿No sabía lo que significaba en ese tiempo? Sí, tenía información. Recuerden que estaba en los 50, la Revolución Cubana, claro. El Che, Fidel Castro, etcétera, y que ha sido de alguna manera también un poco, acuérdense que Sendero tenía una ideología y el MRTA también, y el MRTA estaba más vinculado a una corriente cubana, claro, prosoviética. Sendero era ideológica, exacto, no, Sendero era más China, claro, porque se sustentaba en marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento guía, ¿no? Y el MRTA era marxismo, leninismo y tenía una corriente más cubana. Entonces sí había información respecto a eso, ¿no? Y después del triunfo de la Revolución Cubana, pues el Che se convirtió en un ícono, ¿no? Y que estuvo presente, sobre todo en esa época de los 60, 70, etcétera, ¿no? Yo tengo que hacer una confesión de que no, en psicología no había una estatua de Che, pero en mis épocas, en base, le estoy hablando de 2016, había un cuadro del Che en el Centro Federado. ¿Qué? ¿Tenía un cuadro? Un cuadro del Che Guevara en el Centro Federado, y el Centro Federado, para que tengan usted debe conocer lo que es el Centro Federado, que es un organismo de estudiantes, pero para nosotros el Centro Federado era un salón, porque no existía un organismo. Entonces había un salón que era libre solo para los estudiantes, donde las autoridades no se metían, y era muy chévere porque nosotros podíamos ir ahí a hacer tareas, comer. Era de los estudiantes para los estudiantes. Nosotros lo limpiábamos, cuidábamos. Si había un microondas era porque los estudiantes de más mayores lo donaban, todo. Sí. Y ahí había un cuadro del Che. Y una vez yo alzo la mano, ¿no? Porque yo era delegado. ¿Por qué este cuadro es del Che? ¿Por qué está? ¿Quién lo ha puesto? ¿Por qué no se saca? Y nadie me supo dar respuesta. Pero también nadie lo sacó, era como un miedo. Como que llegó ahí, lo vieron y lo dejaron. Y la gente le tenía miedo a tocarlo, entonces era como que no es mío, no lo puedo tocar. Era muy graciosa esa situación. Y bueno, era algo muy, muy real dentro de la Facultad de Psicología en 2016, ¿no? Cuando usted se entera de que entran los militares a San Marcos y ocurre todo esto del pintado de paredes, de la tumba, de la estatua, ¿alguna sensación le invadió? ¿Algún sentimiento? El Estado, para protegerse, tiene que tomar decisiones. Y en algún momento la decisión fue, y no voy a ponerme a juzgar ahora si fue buena o mala, claro. pero tomó la decisión de que los militares tomaran las universidades por el tema básicamente del terrorismo. A mí, como sanmarquino, era
pues un poco una sensación media contradictoria y en esa época yo era parte de la Policía de Investigación del Perú, o sea que estaba dentro de las fuerzas que combatían a Sendero y el MRTA, claro. Y estaba ese espacio de ser sanmarquino. Claro. Pero yo había vivido por dentro de cómo se trabajaba, se los he comentado, entonces tal vez era una medida necesaria, pero evidentemente los resultados en todo caso ya son en algún momento materia de evaluación, si fue la decisión correcta, la adecuada, qué sé yo, pero como te digo, es una decisión o una situación media contradictoria o una situación de que me ponía un tema de la casa, mi casa de estudios en algún momento invadida por militares, pero tal vez como un acto necesario, como una decisión necesaria para poder frenar el avance de los grupos terroristas. Y ya cuando usted deja San Marcos y ya empieza a estudiar en otra institución, ¿qué es lo peor que pudo ver, ¿no? En el momento de luchar contra el terrorismo, ver todas esas cosas? ¿Qué es lo que...? Bueno, todo ese tiempo fue complicado en muchos aspectos. El tiempo en que después del inicio de la lucha armada, el 80, toda la década del 80 al 90, siempre fue complicado porque había muchos apagones, muchos homicidios, la situación era muy difícil, todos asumían de que Sendero estaba logrando tal fuerza que inclusive era capaz tal vez de tomar el poder. Yo llegué a trabajar como policía en la DINCOTE, en la Dirección contra el Terrorismo. La misma organización, wow. Sí, y ha sido los mejores años de mi vida, además ha sido muy grato. Nosotros, siendo de procedencia PIP, en un tiempo había lo que se llamaban las fuerzas policiales, ¿no? Había 3 instituciones, la Guardia Civil, la Guardia Republicana, la Policía de Investigaciones, cada uno con sus funciones. Nosotros nos encargábamos de la investigación. Claro. Teníamos la misión de investigar los delitos y uno de ellos era el terrorismo. Entonces, Alan García en algún momento unifica a la policía en general, unifica estas 3 fuerzas y las convierte en la Policía Nacional. Para nosotros, para los policías de investigaciones, para nosotros fue un golpe muy fuerte. Porque nosotros estábamos capacitados y preparados para hacer investigaciones. Claro. Yo les puedo decir que en los 4 años que yo estudié como cadete en la Policía de Investigaciones, los 4 años fueron única y exclusivamente de estudios. Y los 4 años dedicados a estudiar cursos que estaban vinculados a derecho penal, derecho constitucional, al margen de técnicas de investigación, claro, etcétera. Nosotros estábamos preparados para hacer investigaciones. Y cuando nos juntan, nosotros nos sentimos frustrados, nos sentimos que habían querido y lograron desaparecernos como institución. A la PIP. A la PIP. Okay. Y cuando en algún momento yo voy a trabajar a la DINCOTE, nosotros, casi la DINCOTE prácticamente estaba compuesta por policías de procedencia de la Policía de Investigación del Perú. Claro. Y nosotros como mística decíamos de que tal vez así dándole resultados y trabajando intensamente en el área que nos habían designado, que era la lucha contra el terrorismo, a partir de nuestros éxitos, iba a regresar a la Policía de Investigación. Ya decía. ¿Ya? Y era un tema de mística, y era un tema de sacrificio, porque el Estado no pagaba bien a los policías, había mucho sacrificio, tenías pocos recursos para combatir. Yo me acuerdo que cuando empezamos, en algún momento, nosotros estábamos trabajando en técnicas de seguimiento para poder un poco... Rastrear, en todo caso, a gente vinculada al terrorismo. Nosotros no teníamos ni radios y la Marina nos proporcionaba, nos apoyaba con algunos vehículos y algunos radios para comunicarnos. Wow. Entonces, las condiciones eran difíciles, pero había una mística al interior de la DINCOTE y de sus integrantes que empezaron a dar resultados, y se dio resultados, y resultados importantes que terminaron con la captura de Abimael, que es un hito importante porque ha sido importante por el trabajo que realizó el GEIN, por el trabajo que realizaron los policías, por cómo se capturó al líder de una organización tan sanguinaria
pero sin disparar un solo tiro, sin que haya un herido, sin que haya nada. O sea, ese es el logro más importante de la inteligencia y el trabajo en esa época de los policías de investigaciones. Yo tuve la suerte de estar ese día ahí en la presentación de Abimael cuando lo capturan el 12 de septiembre. Y con y su famoso, claro, y su famoso letrero 1509, ¿no? Que era sí. Una forma de decir, aquí está la PIF, este es un trabajo de la PIF. ¡Wow! ¿Ya? Porque el 1509 significaba el 15 de septiembre, que era Día de la Policía de Investigaciones. Sí. Creo que es su día de inauguración, ¿no es cierto? No, es el día en que nace la Policía, la Policía de Investigaciones. Hace 3, 4 días, el 15, hace muy poco, hemos festejado todos aquellos que tenemos esa presencia PIF. Y entonces, como les digo, para nosotros era un tema de mística, no había horas, no había días, podíamos desaparecer de de nuestras casas una semana, no íbamos a nuestras casas, muchos de nosotros, Sendero nos había logrado identificar, algunos les hicieron reglajes, entre ellos a mi persona. Nosotros en la INCOTE, dentro de nuestra organización, estábamos organizados en diversos grupos operativos. Claro. Y de pronto, en algún momento en que un grupo operativo incursiona en una casa en Independencia de Sendero, logra incautar armas y logra incautar unos croquis, y entre ellos apareció un reglaje para mi persona y tal vez estaban pensando en desaparecer, matarme, ¿no? Claro. Entonces, esa situación que en algún momento me tocó vivir y gracias al trabajo de mis colegas no se logró realizar en contra mía, pero también nos ha sucedido a todos. Y algunos como al coronel Tumba, recuerdo que era un coronel que era jefe ahí en la INCOTE, terminan asesinándolo, estos miserables, ¿no? Entonces, ha sido un tiempo muy bonito, la mejor época que yo viví dentro de mi carrera policial. Un tiempo de sacrificio, de esfuerzo de mucha gente y, como digo, con la ilusión alguna vez de que vuelva la investigación y vuelva la Policía de Investigaciones. Hace poco el gobierno ha dado, el Congreso ha dado una norma devolviendo la investigación a la policía. A partir de eso es que creo que se debe trabajarse mucho en el tema de realmente formar a los detectives. Es decir, en algún momento a alguien le escuché, ¿usted cree que un policía que está en la esquina dirigiendo el tránsito sea capaz de hacer la investigación? No, pues hacer una investigación implica capacitación, años de experiencia, etcétera. Y muchos ahora de los policías como yo son abogados, etcétera, tienen conocimiento. Entonces creo que es una muy buena noticia, pero no una buena noticia para los policías, sino una buena noticia para la sociedad. Yo te digo por experiencia, soy abogado. Yo he tenido un caso determinado en que a una chica intentaron violarla en un determinado lugar del Callao. Esta chica, felizmente, no se produjo, va a la comisaría y presenta la denuncia. Okay. Y este era el procedimiento. Entonces la policía le recibe la denuncia y lo que tiene que hacer por mandato del Código Procesal y porque el Ministerio Público tiene la dirección de la investigación, tenía que dar cuenta, tenía que remitir al Ministerio Público para que el Ministerio Público aperture una carpeta fiscal y después retorne con todas las diligencias investigatorias que debería realizarse. Y todo ese tiempo el violador libre. ¿Sabe cuánto tiempo duró el retorno de la carpeta? 8 meses. La mierda, no seas mal. 8 meses que permitieron varias cosas, que el delito quede impune. ¿Por qué? Porque en el lugar donde se produjo habían cámaras. Ya. ¿Podía recurrirse a las cámaras y ver las imágenes? Sí. Pero lamentablemente después de 8 meses esas cámaras, esas imágenes se borraron. Y después hay un famoso dicho de un famoso criminalística, Edmund Locard, que dice, el tiempo que pasa, la verdad que huye. Es decir, si es que no se hacen actos inmediatos de investigación, va a ser difícil descubrir un crimen, llegar a la verdad. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? La han convertido a la policía en un ente meramente administrativo, que recibe la denuncia y lo traslada a la fiscalía, y la fiscalía es un tema burocrático, le devuelve con las acciones que hay que realizar, y la verdad ni siquiera los fiscales están presentes, y cuando se trata muchas veces de inmediatez, se produce un hecho en nuestras épocas
venía alguien y decía, señor, me han robado. Sí, le han robado. ¿Dónde le han robado? En tal lugar. Pues vamos a ver y vamos a ver si logramos capturar. Claro, sí, ahora me han robado. Ya, hay que dar cuenta a la fiscalía, hay que remitirle y que nos remitan la carpeta fiscal y después hacer las diligencias que él determine. Y si no, no me muevo, ¿no? Sí, Así es. inclusive dice que a veces cobran, ¿no? Por el tema ese en la comisaría, a veces dice, ya, pero mira, para la gasolina, pues para salir un rato, 20 soles o algo. Dice. Seguro. A ver, el tema del mal comportamiento, de conductas inadecuadas de la policía, se da seguro, porque hay algunos, en todas las instituciones, Lógico, en claro. todas las instituciones, los abogados, los ingenieros, los médicos, etcétera, etcétera, no están libres, no estamos libres de que entre nosotros haya gente que no actúe adecuadamente. Y seguro que hay en la policía, aunque no debería de darse. Pero sí, pues es parte de nuestra realidad también, ¿no? Qué apasionante cómo nos ha hablado. Empezamos en tema de San Marcos. No tenía idea de que usted había pertenecido a esta organización que luchó activamente contra el terrorismo. Quiero saber, bueno, dentro de lo que se puede contar también, bueno, no tenía, o sea, me alegra mucho saber con quién estoy sentado el día de hoy. Si es que al momento del operativo que ocurre con Abimael Guzmán, ¿ustedes estaban enterados o fue algo súper secreto? O sea, no estoy al tanto de cómo fue. La captura de Abimael fue trabajo de un grupo especial de inteligencia, el GEIN, liderado por Benedicto Jiménez Vaca y Miyashiro, el comandante Miyashiro, general, y después fue ministro, congresista, etc. Fue un trabajo muy, muy técnico, muy especializado, de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, donde por primera vez se utiliza el término de inteligencia operativa. Porque el proceso de inteligencia antes era un esfuerzo de búsqueda, de trasladar otro espacio para que se evalúe, se analice y se produzca inteligencia y después se actúe. En cambio, con el GEIN se empezó a decir el trabajo en la búsqueda, pero también, si era necesario, hacer el trabajo operativo. Por eso se llama inteligencia operativa. Eso fue trabajo de varios meses, con resultados importantes, con la caída de Giovanni Capardavetti, Toballo Travesaño, que eran gente de Sendero, el análisis de la documentación, porque en una primera etapa no se conocía al enemigo y si es que tú no conoces al enemigo no lo puedes combatir o no lo combates eficientemente. Claro. Entonces, en esa primera etapa que no se conocía al enemigo fue golpes así a ciegas, ¿no? Pero a partir de del tiempo transcurrido y de las acciones que se va realizando, se va conociendo y Benedicto, los que dirigían el GEIN, pues tuvieron los aciertos necesarios para poder sistematizar toda la información que se fue recolectando en algunas casas que fueron cayendo y ir cercando a Abimael y llegar a capturarlo el 12 de septiembre, ¿no? En una 92. casa en Surquillo, ¿no? Sí, después de un trabajo de inteligencia. Muchos de ellos, de los que trabajaron, yo no trabajé en el GEIN. Claro. Muchos de los que trabajaban eran amigos míos, hemos trabajado cercanamente porque el GEIN y los integrantes estaban dentro de la INCOTE, aunque después se fueron al edificio, al Edicopip. Pero sí, fue un día de mucha satisfacción para todos, porque ahí no había la mezquindad de mirar cómo el colega había tenido éxito, sino los éxitos de uno eran éxitos. Claro, felicitarse, todo, ¿no? Sí, como les digo, nosotros, el tiempo, yo estoy seguro que los que me vean, los que me escuchen, los que trabajaron alguna vez en la ICOTE, van a entender claramente cuál era el sacrificio. Claro. Siento que lo comenta con muchísimo cariño. Sí, mucha emoción de contar ese tipo de cosas. Debe haber sido una época bonita. De mucho esfuerzo, de mucho, como te digo, de trabajo intenso. Y que tiene resultados al día de hoy. Que se dio resultados. Sí, gracias Vivimos a Dios. hoy en calma, nadie tiene miedo de que mañana se vaya la luz, de que exista un coche Vivimos bomba. otras épocas, ¿no? Otras épocas de terror, pero respecto a esa delincuencia común, claro, que también necesita ser enfrentada. Y creo que a partir de esto, y quiera Dios sea así, realmente surjan los detectives y logren
desaparecer esta lacra delincuencial que ahora nos amenaza. Muchas personas durante su vida toman o sienten que algunas decisiones se equivocaron. Ajá. Dicen, no, pucha, creo que debí tomar una decisión diferente. Pero siento que usted realmente fue un acierto para su vida el haberse retirado de San Marcos, ¿no? Y dedicarse a otra cosa totalmente diferente. La vida te lleva por diferentes caminos, por caminos impensados. Ajá. No voy a decir que sea un acierto porque uno no puede saber qué pudo haber sido Sí, tu vida. ajá, qué buena. Si es que si hubiese seguido en San Marcos, hubiese terminado la carrera. Pero lo que sí te puedo decir es que para mí el ser policía de investigaciones me marcó. Y me ayudó a hacer lo que soy, me ayudó profesionalmente. Ahora soy abogado, veo temas penales y mucho de lo que aprendí me sirve para hacer un trabajo adecuado. Me siento muy orgulloso, de ser abogado, me siento orgulloso de ser policía, de haber pertenecido a la institución. Hasta ahora estoy vinculado con muchos de mi promoción han sido generales, han sido comandantes generales, hasta un ministro, etcétera. Y ha sido, siempre es grato reunirnos y recordar los tiempos, porque ya entenderán, no soy muy jovencito tampoco. Pero bueno, los tiempos buenos. Estamos hablando ¿no? del año 80, imagínate, Claro. Estamos hablando de cuánto tiempo, pero sí, a mí me marcó la vivencia en la escuela, 50,000 anécdotas para contar, pero seguro que el tiempo nos quedaría corto. La vivencia en la escuela, de cómo nos formaron, de cómo el trabajo cotidiano, como te digo, el tiempo que he trabajado en la DINCOT he tenido la suerte, si se quiere, un poco de estar en temas importantes. Lo tuvimos a cargo a Víctor Polay Campos, al Chino Polay, las 2 veces que cayó. El tiempo en que cayó Abimael, yo estuve ahí cerca en la presentación esa en la noche, antes de que lo presenten en las rejas. Yo estaba junto a Maritza Garrido, que era la bailarina, y estaba en Chauste y su pareja atrás, y lo estábamos presentando el grupo, yo estaba cerca ahí. Entonces, hay un sinnúmero de anécdotas que la verdad están ahí, ¿no? He participado en temas o he asistido cuando se produjo el homicidio a Moyano, a Tarata, qué sé yo, a un sinnúmero de situaciones, porque la situación era súper complicada. Me llevo mucho la reflexión que nos está compartiendo hoy en día y que no tenía hasta el momento. Creo que la forma en cómo se está gestionando hoy por hoy la seguridad nacional es muy reactiva, ¿no? No se tiene este trabajo de investigación que funcionó en su tiempo. Hoy por hoy es como, ok, estamos esperando a que la situación se ponga lo más grave posible. Sí. ¿Y cuál es la solución mágica? Estado de emergencia, salen los militares. Actuamos de frente. Y así ya, no, o sea, en teoría se soluciona un tiempo porque la gente no roban, es donde pones a los militares, pero roban en otros lados. Nunca vamos a tener la cantidad de efectivos suficientes para cubrir áreas y darles Claro. seguridad, esa seguridad preventiva. Ajá. Tiene que haber un complemento entre esa seguridad preventiva, es decir, de patrullaje, de presencia policial, pero también de trabajo de inteligencia para poder ir ubicando a los líderes, haciendo trabajos de seguimientos, de vigilancia, que permitan ir identificando a los líderes, ir armando toda la organización, como está haciendo de los trabajos ahora la DIVIAJ en algún momento, Claro. pero para eso se necesita recursos, y si es que no se trasladan recursos, pues va a ser complicado, y se necesitan normas, y se necesitan leyes que refuercen. Entonces, si toda la sociedad, si todo el Estado no se pone de acuerdo y hay una voluntad real de combatir el delito, pues va a ser difícil, y combatir, como digo, implica reforzar a la policía, reforzar los trabajos de investigación, reforzar el tema de apoyo logístico y eso, y esperar que dé resultados, porque los resultados no van a darse de la noche a la mañana, pero si no se empieza a trabajar ya, y yo me imagino que en algunas áreas que tienen como objetivo, como la DIRINCRI, del combate a la delincuencia común, están trabajando, han tenido resultados importantes, y es una unidad. Si necesitamos de pronto esa gente, mucho más gente especializada, mucha gente más capacitada en combatir el crimen común para poder lograr los éxitos que quisiéramos, ¿no? Durante nuestra vida siempre dicen que nuestros logros también son logros de nuestros padres.
¿Usted recuerda de repente unas palabras que dio su papá o su mamá quizás cuando usted iba logrando todas esas cosas después de dejar la universidad? ¿Algo que se quedó marcado por usted hasta ahora? Mi madre y mi padre han sido personas muy, muy trabajadoras. Y siempre estuvieron trabajando duro para poder darles a sus hijos la mejor educación posible, lo mejor de ellos para poder ser personas de bien. Y gracias a Dios, sus hijos fueron personas de bien. Y en algún momento seguro que en el entorno de sus amistades, sí, en algún momento alguien me trasladó, ¿no? Tu padre, tu madre se sienten orgullosos de ustedes, que a pesar de las dificultades, porque no, como digo, nosotros no hemos nacido en cuna de oro, a pesar de las dificultades hemos logrado ser algo, ¿no? Personas de bien sobre todo, y que eso es lo más importante. Siempre se dice que bueno, lo he escuchado, no sé si usted ha escuchado esta frase, ¿no? De que San Marcos es un Perú en pequeño, donde se conoce un poquito de todas las realidades dentro de todo. Si me permite contarle, yo no siento que haya nacido en una cuna de oro, pero siempre he tenido accesibilidad a cosas. Entonces, he vivido una infancia y una adolescencia muy acomodada. Y yo recuerdo que yo postulo a San Marcos por la terquedad en querer entrar a una universidad difícil. Y dentro de esta terquedad, me meto a San Marcos, estudio en una academia, y cuando ya logro ingresar a San Marcos, conozco distintas realidades con las que nunca me habría topado en mi vida. Yo vengo de un colegio de San Borja, en el cual conocía gente que simplemente sus papás ganaban muy bien y los había metido ahí. Hoy por ella mi realidad ha cambiado totalmente, pero San Marcos me ayudó a reventar esa burbuja. De hecho, como una pequeña anécdota que recordé hace poco conversando en una cena familiar, tuve una vez una compañera que dentro de esta realidad, de cómo yo les compartía cómo había sido mi infancia y cuál era la situación de mis padres, me dijo y me encaró: tú nunca vas a ser como uno de nosotros, me dijo. Así me dijo: tú nunca vas a ser como nosotros, ¿no? Porque la realidad que tú viviste es muy diferente a la nuestra, ¿no? Y nosotros sabemos lo que es luchar. Me chocó bastante, traté de entenderlo, ¿no? Nunca lo juzgué porque realmente no puedo verlo a través de sus ojos, ¿no? Claro. Pero eso me hizo entender de que San Marcos refleja mucho de las realidades de la nación, del país, y me ayudó a mí a reventar esa burbujita. ¿Usted comparte este pensamiento sobre San Marcos? Seguro, San Marcos sí es un espacio donde se juntan gente que viene de diferentes realidades. En mi tiempo yo he conocido gente de provincia, como te digo, había mucha gente de provincia, gente que había migrado, gente que sus papás habían venido y que de pronto estaban ahí, pero sí, pues es un cúmulo de realidades distintas, ¿no? Es una forma de ver el Perú también, ¿eh? Claro que sí. Ahora, tu realidad de pronto, no siempre los que terminan en un colegio particular y en un colegio de cierto nivel, no sé, o de un estrato social distinto, terminan yendo a San Marcos. Es raro, claro, verlo, sí, ¿no? Es raro, claro. porque usualmente es irse pues a universidades como la Católica, claro, como la de Lima, etcétera, que terminan siendo buenas universidades, sí, sino que no es muy común, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero Creo. comparto que para mí, yo siento que San Marcos fue la mejor decisión que pude tomar. Fuera quitándole el romanticismo que pueda tener la universidad, porque no me gusta mucho romantizar las cosas, pero para mí el tema de esforzarme para lograr alcanzar una vacante me hizo demostrarme a mí mismo que no existe cosa en esta tierra que yo no pueda lograr si no me lo pongo como meta. O sea, eso de estar estudiando todo el día por un solo objetivo, esa demostración de constancia me lo dio San Marcos. No, y esa constancia en mucha gente que, ojo, no siempre ingresan a la primera. Uy, Es sí, cierto. claro, nosotros. Sí, 4 veces. Ya, tres. yo tuve la suerte de Ajá. ingresar a la primera, Ajá. pero no toda la gente, de pronto, no sé cuáles sean las circunstancias y cuál haya sido la razón, bueno, hay que ver. pero en todo caso, no siempre es así. Entonces, es sobreponerse a las frustraciones, saber caerse y levantarse nuevamente y seguir en este objetivo, que es entrar a una gran universidad como San Marcos, ¿no?
Sí, ha sido una charla muy amena, muy bonita, la verdad, que espero que la gente pueda valorar también cada comentario que usted ha lanzado, maestro. Agradecemos que se haya venido por aquí también. Pues. Sí, claro que sí. De hecho, ya estamos por el final de este podcast. De hecho, se llama Chisme San Marcos porque hemos chismeado un montón. Nos ha contado Hemos contado un montón. De hecho, yo creo que dentro de la política que nosotros tenemos es que nosotros hablamos sobre temas en específico, entonces los invitados pueden venir una y otra vez en repetidas oportunidades y yo creo que nos encantaría tenerlo en una segunda edición en algún momento. Ojalá, ¿Cómo le ha pasado a usted? No, yo bien. Mira, no sé cómo, pero aparecí aquí. Y la verdad siempre ha sido interesante. Es más, han hurgado un poco en mis recuerdos. Y tú te has dado cuenta, me he conmovido en algunos momentos. Que estuvo ahí. Es medio complicado, pero tal vez, no sé si nos queda un minuto para hacer una reflexión. Hace 2 días, como abogado, he asumido la defensa de una persona que está siendo procesada por apología al terrorismo. ¡Wow! Y tal vez es una forma de trasladar algo, no sé. Esta persona, yo creo que tiene una condición psicológica, porque casi es evidente. Es una persona de 50 años, pero creo que tiene una condición médica que está vinculada a temas psicológicos. Y en determinado momento, él de su teléfono ingresó a una página, terminó compartiendo y era un tema una página donde se rendía culto a Abimael Guzmán cuando muere en el 2021, entonces sacan una página y hacen honor y gloria a este tipo. Esta persona, como le digo, que es evidente que tiene una condición médica psicológica, termina compartiendo, ni siquiera haciendo un comentario, compartiendo. Las normas establecen que eso termina siendo un delito. Wow. Está siendo procesado y es muy posible, por lo menos he asumido la defensa y es complicada. Espero que lograr hacer que se haga. Fíjese, yo policía combatiendo el terrorismo y ahora defendiendo a una persona, pero porque creo que más allá del hecho que él no lo niega de compartir, creo que no es un terrorista y creo que, como digo, tiene una condición médica. Pero ¿cuál era el tema que tal vez sea bueno compartir? Que tengan cuidado los muchachos, porque el compartir páginas de esta naturaleza termina siendo un delito que puede ser sancionado hasta con 8 años de prisión. Wow. 8 años por el solo hecho de compartir una página donde, si bien es cierto, se exalta a Abimael, que tengan cuidado. A veces no se mide las consecuencias, que tengan cuidado. Y eso les puede tocar a cualquiera. Que no tenga la información, que no tenga el conocimiento. Así que complicado la situación de esta persona, pero tal vez si escuchan esto, tengan cuidado. De hecho, nos robó la última frase porque siempre le pedimos a nuestro invitado que haga una reflexión para la gente que nos sigue. Oyentes. Así que nada, muchísimas gracias por participar de este espacio. Eric, sí, agradecerle, caballero, a toda la gente que está conectada por ahí. Por favor, dejen sus comentarios, sus likes, compartan, suscríbanse, que es muy importante, y aprecien este conversatorio, este podcast, que la verdad siento que lo estamos haciendo muy bien. Sí. Y agradecemos nuevamente, señor Sócrates. Es un placer tenerlo el día de hoy y nos vemos en una próxima edición de Chisme San Marcos. Chao, chao. Nos vemos, gente.